Un gobierno dijo no. El otro respondió con 17 palabras. 17. Y esas 17 palabras, dichas en una conferencia de prensa de la mañana en la Ciudad de México, hicieron algo que la FIFA, con todos sus comunicados, con todos sus departamentos de comunicación, con todos sus presupuestos de relaciones públicas, no había logrado hacer. Recordarle al mundo de qué se trataba el fútbol. Aquí están las dos respuestas. Pongámoslas una al lado de la otra. Un gobierno, el de los Estados Unidos, se negó a permitir que la selección iraní pasara la noche en territorio estadounidense durante el Mundial. La información fue confirmada por Reuters el 25 de mayo. La FIFA, según el mismo reportaje, había solicitado garantías de alojamiento. Estados Unidos respondió que no. No es un detalle menor. Estamos hablando de una selección oficial del torneo. No de visitantes turísticos, no de aficionados sueltos. De un equipo nacional clasificado, con credenciales oficiales de la FIFA, con personal técnico, con el director técnico, con todos los protocolos cumplidos. El gobierno anfitrión dijo no. El otro gobierno, el de México, respondió con esas 17 palabras. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa matutina dijo, según el cable de Reuters, no tenemos motivo para negarles la posibilidad de quedarse en México. Punto. 17 palabras. Sin discurso. Sin condición. Sin retórica. Una sola frase. Y con esa frase, la presidenta de México hizo dos cosas al mismo tiempo. Marcó una distancia política y le ofreció a la FIFA una solución que la propia FIFA, con todos sus recursos, no había podido lograr detente. Y piensa en lo que significa ese contraste. Un país que es coanfitrión del Mundial, que firmó el contrato con la FIFA, que aceptó las garantías mínimas de hospitalidad para selecciones participantes, le negó a una selección un derecho básico. Otro país, también coanfitrión, simplemente cumplió con lo que el primero no quiso cumplir. Es un caso, no de ideología, sino de protocolo. La FIFA, en sus propios documentos de organización, exige a los países anfitriones garantizar alojamiento y libre movimiento para todas las selecciones participantes. Es una cláusula básica. Documentada por Reuters y por el contrato público disponible en la propia FIFA. Vamos al contraste número 2. Cuando ocurrió este episodio, ¿qué dijo la FIFA? La respuesta, según The Guardian del 10 de junio, fue la frase que ya conocemos. Gianni Infantino, preguntado por el editor deportivo de la BBC Dan Roan sobre los problemas del torneo, respondió: tranquilícense y relájense. Tranquilícense y relájense. 3 palabras, dichas desde la presidencia del fútbol mundial, frente a una crisis donde una selección había sido literalmente excluida del país anfitrión principal. Tranquilícense y relájense. Ahora ponlas en paralelo, una al lado de la otra. No tenemos motivo para negarles la posibilidad de quedarse en México. Y tranquilícense y relájense. Una frase resuelve un problema concreto, la otra lo evita. Una frase asume responsabilidad, la otra delega responsabilidad. Una frase es política, la otra es comodidad. Y la diferencia entre esas dos frases es, en miniatura, la diferencia entre lo que el fútbol pretendía ser y lo que esta era de la FIFA ha decidido ser. Tercer contra. La respuesta africana frente a Omar Hartan. La FIFA emitió un comunicado de 3 líneas confirmando que el árbitro somalí no podría arbitrar en el Mundial tras ser rechazado en frontera el 9 de junio. 3 líneas, sin defensa pública, sin solicitud de explicaciones. La UEFA, en cambio, designó a Hartan para arbitrar la Supercopa de Europa pocos días después. Misma persona, mismas credenciales, 2 decisiones opuestas. El contraste, una vez más, no es ideológico, es de carácter institucional. La UEFA decidió respaldar al árbitro. La FIFA decidió no hacerlo. Esa decisión, no la frontera estadounidense, es la que define al organismo deportivo en este momento. Cuarto contraste. El sindicato FIFPro. El Sindicato Global de Jugadores filtró, a través de ESPN, que no había sido invitado a la reunión sobre bienestar de jugadores convocada por Infantino en Nueva York, el sindicato más grande del fútbol mundial, excluido de la reunión sobre los temas que más le importan. Y la respuesta de FIFPro, según un comunicado público recogido por Reuters y la BBC, fue medida pero clara. Lamentaron la exclusión, llamaron a un diálogo formal. No gritaron. No publicaron acusaciones extremas. Solo describieron, con calma, lo que había pasado. La diferencia entre la sobriedad sindical y el tranquilícense y relájense del presidente del fútbol mundial es, también, un contraste que cuenta una historia. Quinto contraste. La opinión pública. Según trends recogidos por Yahoo Sports y por las propias cifras de Reddit y X, la frase tranquilícense y relájense se convirtió, en horas, en un meme. Aficionados ingleses, marroquíes, iraníes, mexicanos, estadounidenses la repitieron con ironía. La transformaron en stickers, en publicaciones, en pancartas.
Lo que Infantino dijo como una invitación a la calma se convirtió, en manos del público, en un símbolo del distanciamiento institucional. Esa es la naturaleza del contraste. Cuando una institución no escucha, las palabras que dice se convierten en armas en manos del público que sí escucha. Sexto contraste. La cobertura mediática. Hay un detalle, recogido por The Mirror y por Político, que pasa desapercibido. Cuando la presidenta Sheinbaum dijo sus 17 palabras, la prensa internacional las cubrió en menos de 12 horas. 12 horas. Cuando la FIFA respondió con tranquilícense y relájense, la cobertura crítica tardó 48 horas más, porque varios medios buscaron confirmar el contexto exacto. Y, en ese tiempo, el meme ya había ganado a la institución. La FIFA reaccionó tarde. La presidenta Sheinbaum reaccionó al instante. Esa diferencia, también, es un contraste, séptimo contraste. El presupuesto. La FIFA, según Reuters, espera ingresar más de 11.000 millones de dólares con este mundial. 11.000 millones. Una parte de ese presupuesto está dedicada a relaciones gubernamentales y gestión diplomática. ¿Cuántas líneas de ese presupuesto se gastaron en la crisis Irán-Estados Unidos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, según Reuters, es que la solución no vino de la FIFA. Vino de México, de un gobierno extranjero. Con 17 palabras y sin discurso. La FIFA gastó miles de millones en relaciones públicas y al final, la solución la dio una presidenta latinoamericana en una conferencia matutina. Para ser justos con la FIFA, hay una versión defendible de su posición. La FIFA no controla las decisiones migratorias de Estados Unidos, no emite visas, no firma órdenes ejecutivas y, al organizar un mundial conjunto entre 3 países, debía aceptar las limitaciones de cada uno. Ese argumento es legítimo. Hay que escucharlo. La FIFA no es un cuerpo diplomático. Sin embargo, hay un detalle que lo desmonta. Cuando la FIFA aceptó el contrato de organización con Estados Unidos, exigió cláusulas específicas sobre garantías de entrada para selecciones y oficiales. Esas cláusulas existen. Están documentadas. Y, cuando Estados Unidos no las cumplió en el caso de Irán, la FIFA no apeló a ellas públicamente. Hizo lo opuesto. Pidió a México que solucionara el problema. Esa elección no fue impotencia. Fue una decisión política. La FIFA prefirió no entrar en conflicto con el gobierno anfitrión principal, y al hacerlo dejó la defensa del torneo en manos del gobierno de México. Y, aquí es donde la frase regresa. Una vez más, tranquilícense y relájense. Esa frase es el contraste final. El símbolo de una era donde la institución dejó de defender al deporte. Tranquilícense ustedes los aficionados sin visa. Tranquilícense ustedes los árbitros vetados. Tranquilícense ustedes las elecciones que no encuentran cama. Tranquilícense. Pero la presidenta de México no se tranquilizó. La UEFA no se tranquilizó. El público no se tranquilizó. Y ese es el verdadero contraste. La cumbre del fútbol está pidiendo calma mientras el resto del mundo, desde gobiernos hasta sindicatos, está reaccionando con claridad y acción. Esa inversión donde los actores periféricos resultan más responsables que el organismo central es uno de los síntomas más claros de que algo se ha roto en la gobernanza del deporte. Mira ahora la imagen completa. Un mundial donde las decisiones humanas más importantes están siendo tomadas no por la FIFA, sino por instituciones que no tenían obligación contractual de hacerlas. México hospedando a Irán, la UEFA dignificando a Artan, FIFPro defendiendo a los jugadores excluidos, periodistas independientes documentando lo que comunicados oficiales no dicen, aficionados convirtiendo la frase de Infantino en un símbolo de protesta. ¿Cuál de las dos respuestas juzgará la historia como correcta? La respuesta corta es obvia. La historia recordará las 17 palabras de Sheinbaum como una solución concreta. La respuesta larga es más interesante. Porque la historia también recordará, tranquilícense y relájense, como el momento en que la FIFA reveló, sin querer, qué tipo de organización había llegado a ser. Una institución que, frente a las crisis que ella misma debía resolver, decidió pedirle al público que se calmara. 17 palabras versus 3 palabras. Esa es la geometría del Mundial 2026, y cuando se apaguen las luces de los estadios, esa geometría será lo que se recuerde. Octavo contraste. La cobertura africana. Cuando Omar Artan fue rechazado, los medios africanos cubrieron el caso con velocidad y profundidad. Radios, periódicos digitales, podcasts. En menos de 48 horas, el caso era noticia en al menos 12 países del continente, según un análisis de Al Jazeera. La cobertura africana puso el caso en el centro del debate sobre soberanía, dignidad e identidad. Mientras tanto, en Zúrich, la FIFA mantuvo su comunicado de 3 líneas. Esa diferencia, también, es un contraste. Una institución global,
presumida como puente entre culturas, tratada con más profundidad por una radio en Lagos que por su propia oficina de comunicación. Noveno contraste. El mensaje de las federaciones europeas. The Mirror documentó, el 11 de junio, que al menos 4 federaciones europeas, incluida la holandesa, la alemana y la danesa, enviaron cartas formales a la FIFA pidiendo claridad sobre los protocolos de visa para aficionados acreditados. 4 federaciones. Cartas formales, sin gritos, sin pancartas, solo papel y firma. Y en paralelo, una petición ciudadana en los Países Bajos recolectó miles de firmas pidiendo al equipo nacional que considerara medidas de Esa combinación, federaciones formales y ciudadanos firmando documentos, no se da por casualidad. Se da cuando una institución pierde la confianza de su propio público. Décimo contraste. La frase de Sheinbaum, vista en perspectiva. No tenemos motivo para negarles la posibilidad de quedarse en México. 17 palabras. Esa frase, releída ahora con todo el contexto, suena casi extraña por su simplicidad, porque no es una frase política tradicional, no tiene retórica nacionalista, no ataca al gobierno estadounidense, solo describe, en términos administrativos, una realidad. No hay motivo para negar. Punto. Esa elección de tono es deliberada. Es la elección de un gobierno que prefiere actuar antes que opinar. Y esa elección, esa diferencia entre actuar y opinar, es el contraste central del Mundial 2026. Para ser justos, aquí merece introducirse otra versión del argumento contrario. Algunos analistas, citados por Político, han señalado que la respuesta de Sheinbaum tiene también un componente político interno. La presidenta mexicana, escribieron, vio una oportunidad para mostrar liderazgo regional. Eso puede ser cierto. La política rara vez se hace sin cálculo. Pero la cuestión, vista desde el aficionado iraní que necesitaba un lugar donde dormir, no es por qué Sheinbaum lo hizo. Es que lo hizo. La motivación interna no cancela el resultado externo. Y el resultado externo fue una solución concreta donde la FIFA no la dio. Cuéntame qué piensas. Leo todos los comentarios. Si este análisis valió tu tiempo, un me gusta ayuda más de lo que crees. Y si te interesa el periodismo deportivo serio, suscríbete. Porque el fútbol, a esta escala, nunca es solo un torneo. Es un momento en la historia.